Buenos días, queridos amigos, bienvenidos una vez más, martes de salud y justicia. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradecemos su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Los martes de salud, como siempre, el CEO de Médico Legal nos acompaña y nos comparte temas fundamentales hablando de salud en nuestro país. Una disculpa. Pues por aquí estamos, vamos a hablar de la corresponsabilidad médico-paciente en los servicios de salud. La corresponsabilidad que vamos a ver ahora con la creación del INSABI, si sigue siendo de la misma manera o cómo lo vemos, porque nunca hemos visto si esta corresponsabilidad es compartida, es 50 y 50, querido abogado. Gracias por estar con nosotros, bienvenido una vez más, médico legal con nosotros. Delia, encantado de estar el día de hoy con ustedes y con este tema también que es motivo de una tesis que se acaba de publicar el viernes pasado en el Semanario Judicial de la Federación, precisamente abordando el tema de la corresponsabilidad médico-paciente. Entonces, por eso es que quisimos hablar de este tema, es un tema muy actual y además esta tesis recoge un criterio muy novedoso dentro de los casos que se han resuelto históricamente en materia de prestación de servicios de salud. Vamos a ver cómo está. Y hablando de corresponsabilidad, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Ahorita como que estamos todavía en la tablita, no entendemos qué está pasando. ¿Qué va a pasar si esta corresponsabilidad será la misma para los estados donde no se adhieren al INSABI? Que todavía vemos que 6 estados por ahí están renuentes a llevar a cabo esta unión, esta conjunción respecto a temas de salud. Entonces, ¿hasta dónde la jurisprudencia también va a influir en unos sí, en otros no? ¿Qué va a pasar? Esto da para mucho, da para largo, pero que sea un tema de tesis también, ¿en qué radica la importancia? Bueno, primero en reconocer que en una relación de prestación de servicios de salud, donde hay un médico que es quien presta el servicio y un paciente quien es el usuario o receptor de esos servicios, ambas partes tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Se ha difundido mucho los derechos, sobre todo de los pacientes, pero se ha hablado poco de las obligaciones y las consecuencias del incumplimiento de esas obligaciones. Recientemente, el Semanario Judicial de la Federación, el viernes pasado, específicamente el 24 de enero del 2020, publica una tesis que deriva de un amparo directo donde se resolvió un tema de un militar que entró al servicio militar completamente sano, les hacen un estudio previo al ingreso. Posteriormente, años después, son exámenes completos en materia de salud. Años después es diagnosticado con diabetes mellitus del tipo 2. Lo refieren a servicios de especialidad. Sin embargo, no se le da el seguimiento que un paciente con esta enfermedad debería de tener en términos de lo que exige la buena práctica médica y los protocolos de actuación para la atención de pacientes con este tipo de enfermedades que son de las denominadas crónico y degenerativas. Van avanzando paulatinamente y van degenerando la salud de las personas. En este caso, al no haberse dado los servicios de atención oportunamente, el paciente empieza a tener trastornos en su salud, empieza con problemas renales que concluyen con la pérdida de uno de sus riñones. Entonces es un tema muy delicado. Siguen avanzando sus problemas de salud derivado de que evoluciona esta enfermedad y tiene problemas ahora visuales, donde uno de los principales dijéramos riesgos que tiene un paciente de esta naturaleza que no es tratado y que no es controlado, pues es tener problemas de retina. Son desprendimientos repentinos o súbitos de la retina, obviamente porque no tuvo una atención adecuada. Y si cuando se está desprendiendo la retina
no lo atienden de manera inmediata y hay procedimientos médicos, oftalmológicos, para evitar que se desprenda la totalidad de la retina, si no lo atienden con oportunidad, pues entonces se desprende la retina y pues queda con una incapacidad visual ese ojo. Eso le sucedió a este paciente. Entonces, con motivo del estado de salud que presentaba después de ya haber perdido la visión de uno de sus ojos, entonces a través de un nuevo examen de salud que le hacen en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas, pues lo declaran ya que tiene una incapacidad para el ejercicio de las armas y por lo tanto a través de un procedimiento administrativo produce baja de las Fuerzas Armadas. Contra esa resolución él impugna, se va en una impugnación ante los servicios de las Fuerzas Armadas y alega precisamente que no le dieron el tratamiento con la oportunidad que era necesario para evitar que sufriera él una discapacidad total visual y que eso produjera la consecuencia que tuvo que enfrentar. Los servicios de salud en este caso de las Fuerzas Armadas rechazan su impugnación, él tiene que irse allá a un juicio en materia administrativa por responsabilidad patrimonial del Estado, señalando la afectación a la salud que sufrió por no haber recibido servicios de manera oportuna y adecuada, y se inicia todo un procedimiento, un juicio de manera administrativa y se emite una resolución, y esta resolución pues tiene dijéramos elementos muy importantes porque reconoce que si bien es cierto el paciente fue diagnosticado oportunamente y referido a los servicios de salud, pues el hecho que no se le diera la atención médica adecuada, oportuna, en función a lo que la buena práctica médica exige en estos casos, que hay protocolos médicos que indican cómo debe de ser tratada una persona con esta enfermedad. Entonces no solamente es responsabilidad de la institución que está obligada a darle esos servicios, en este caso los servicios de salud de las Fuerzas Armadas, sino también es corresponsabilidad del paciente acudir y atenderse de manera oportuna y diligente en los servicios que requiera la atención de su salud, porque si bien es cierto que existe la obligación del Estado de dar los servicios, también es cierto que el paciente, si no acude a esos servicios, pues no puede obtenerse el resultado esperado, que es la atención adecuada y oportuna de los padecimientos que presenta una persona, en este caso, este militar que tenía grado de sargento. Entonces, a través del reconocimiento de cuáles son las obligaciones que se tienen como paciente, es que se empieza a establecer la resolución que finalmente se emitió y que, pues si bien es cierto, fue satisfactoria para este militar, no fue satisfactoria del todo, porque primero, en materia de reconocimiento de los derechos de los pacientes, se estableció, por ejemplo, que ellos tienen la obligación de acudir a los servicios de salud de manera oportuna. Es muy frecuente que personas que padecen enfermedades, pues van a los servicios de salud ya cuando tienen un caso agudo, es decir, cuando ya hay un caso muy complejo y requiere atención médica inmediata. A veces llegan incluso solamente al servicio de urgencias, no llegan con la oportunidad debida y necesaria para poder hacer un diagnóstico bajo estándares de prestación de servicios adecuados, donde se puedan hacer estudios, donde se puedan revisar de manera adecuada al paciente. Lo que se llama consulta externa, donde se haga el primer nivel, dijéramos, donde el primer nivel, que empezaríamos desde la medicina preventiva, ¿no? Desde los chequeos médicos, los chequeos de salud para ver cuál es el estado de salud de la persona,
y una vez que se identifica, bueno, pues que se identifique. Lo ideal es que siempre un padecimiento, una enfermedad, se diagnostique de manera temprana y que se trate de manera oportuna a fin de que, si es posible, se revierta los efectos de la enfermedad, que pueden llegar hasta la curación, el terminar con esa enfermedad. Y hay casos de enfermedades como esta que vemos, que son incurables y que además son crónicas, que se van haciendo más complejas, van causando daños, las crónicas degenerativas, y degenerativas, que van degenerando la salud de las personas y que son incurables, como la diabetes mellitus, que al día de hoy, tipo 2, que al día de hoy no tiene una cura. La medicina no ha tenido la oportunidad de encontrar una cura para erradicar esta enfermedad. Entonces, en estos casos, pues la obligación del paciente es primeramente acudir de manera temprana y de manera oportuna, y la obligación del personal de la salud o de los médicos es hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad y dar un tratamiento oportuno. Este tipo de enfermedades que son incurables, pues el tratamiento muchas veces es de control, simplemente evitar que la enfermedad no cause los daños o los estragos que puede causar una enfermedad sin control, sin tratamiento. Entonces, el tratamiento es mantener en las mejores condiciones posibles al paciente. Hemos visto, por ejemplo, hoy en día enfermedades que antes eran pues que son incurables, pero que antes eran mortales en poco tiempo, como por ejemplo el SIDA. Hoy vemos que a través de un tratamiento de este tipo de personas o de pacientes con este tipo de enfermedad, pueden durar muchos años y normalmente se mueren de otras causas distintas a esta enfermedad. Ya en la enfermedad, por ejemplo, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya hoy en día podemos decir que ya no es mortal. ¿Por qué? Porque existen ya tratamientos adecuados, efectivos para mantener la salud de cualquier persona estable y aun cuando sea incurable. Bueno, entonces, otra de las obligaciones que se reconocen en esta resolución es la obligación que tiene el paciente de dar toda la información al personal de la salud en materia de cuál es su estado de salud, de cuáles son sus enfermedades previas, de cuáles son los signos y síntomas que tiene o que padece en un momento determinado, para que el médico, conociendo lo que se llama la historia clínica del paciente y haciendo la revisión clínica del paciente, pueda establecer un diagnóstico o una presunción diagnóstica que, apoyado con estudios de laboratorio, de gabinete, que son los servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, pueda llegar a establecer un diagnóstico de precisión y pueda establecer ya el tratamiento para esa enfermedad que ha sido diagnosticada, como dijimos, de manera temprana y de manera oportuna. Si falla la información que da el paciente al médico, pues la acción del médico no puede ser lo efectiva que se espera. Incluso puede llegar al fracaso por causas imputables solamente al paciente. Cuando el paciente se presenta ante el médico y no actúa con veracidad, la información que da no es veraz. ¿Por qué? Porque no quiere perder el trabajo, como un caso en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas. Si se sabe que tiene una enfermedad, pues puede afectar su estabilidad laboral. En un medio privado hay pacientes que, por ejemplo, no dicen todas las enfermedades que tienen o el tiempo de evolución que tienen con una enfermedad, por ejemplo, para no perder cuestiones de seguros, los plazos que se tienen de preexistencias o de tiempos a partir de cuáles, los tiempos de espera a partir de cuáles pueden ya ser efectivos sus seguros. Entonces, muchas veces se saben con una enfermedad, compran un seguro, van y tratan de atenderse y dicen que pues no saben que tengan una enfermedad, cuando a lo mejor ya saben que tenían esa enfermedad desde hace tiempo, con el fin de que el seguro le pague pues
el tratamiento y todos los servicios que requiera su atención. Entonces es un tema muy importante. Otra de las obligaciones que tiene en este caso los pacientes, ya dijimos el hablar con veracidad, pues el cumplir todas las indicaciones médicas en tiempo y forma. Es decir, apegarse de manera estricta a las indicaciones y las recomendaciones médicas. Un médico puede ser muy bueno, pero si el paciente no cumple con sus indicaciones, el resultado no va a ser el esperado. Y hay muchos pacientes, o habemos muchas personas, que somos muy displicentes o muy negligentes en el seguimiento médico. Nos empezamos a sentir bien y dejamos de tomar la medicina. O el médico nos mandó una serie de medicamentos y decimos, no, me mandó muchos medicamentos, esto sí me lo tomo, esto no, porque ya es demasiados medicamentos. O a lo mejor siento que me hace alguna reacción ese medicamento y en lugar de informarlo al médico para que me cambie el tratamiento, para que acomode los medicamentos que me tengo que tomar, pues simplemente lo dejo de tomar y eso por supuesto pues no va a tener el efecto esperado o buscado para la atención de la salud. Entonces todo este tipo de situaciones son obligaciones que fueron reconocidas al resolverse este caso, que deriva del amparo directo 349 del 2019 y está relacionado con el 247 del 2019. Muy interesante, pero creo entrever que aquí son muchas vertientes, abogado. Dígame si me equivoco, porque luego digo barbarismos por aquí. Interesante que sea el caso y que esté implícita, que esté metida la Sedena. Le digo por qué. Porque es muy diferente a que el caso fuera tratado por el IMSS, que de repente sabemos cómo dan las consultas cada que hay espacio, que hay lugar, y que ahí pudiera entreverse negligencia por parte del paciente, porque si no fui ese día, me tienen que pasar hasta 3 meses, 4 meses después. Pero en el caso de Sedena es muy interesante el asunto, porque también hemos visto muchos casos donde están demandados y vemos a gente en los medios como último recurso dando sus versiones de los hechos, pacientes que necesitan diálisis y que de alguna forma fueron utilizados, así se sienten ellos, por el ejército o por la marina, y ya cuando ya no servía me dejaron fuera y me dejan con una ni siquiera pensión, ni siquiera para completar sus tratamientos. Esa situación que vemos que no es muy conocida en nuestro mundo. ¿Dónde viene a sentar el precedente? ¿Viene a empezarse para fijar jurisprudencia en estos casos específicamente? Sí, dijéramos, ahorita se publica como una tesis aislada. Ajá, así es. Sin embargo, pues es el caminito. Es el primero en este tema, y hay muchos casos. Yo creo que la gran mayoría de los casos que se reclaman responsabilidad médica hospitalaria tienen un ingrediente muy importante en la corresponsabilidad o en la participación en el daño en la que incurrió el mismo paciente. Así es. Como lo decimos muchas veces, desde no haber acudido de manera temprana y oportuna a los servicios de salud. Segundo, por no haber dado la información veraz, clara y oportuna a los prestadores de servicio de salud para efectos de que le dieran el servicio que requiriera y que pudieran establecer un diagnóstico y un tratamiento de precisión. A veces se hacen diagnósticos y se dan tratamientos equivocados porque el mismo paciente no colabora en esa relación médico-paciente, que tiene que haber una comunicación efectiva en ambos sentidos. El paciente tiene que dar la información necesaria al médico para que él pueda hacer su trabajo, y también tiene que hacer los cuestionamientos necesarios para que pueda entender todo lo relacionado a los servicios de salud y que pueda brindar la información que el médico necesita, y debe responder de manera clara y veraz cualquier cuestionamiento, interrogatorio que le haga el médico, con el afán de poder establecer su historia clínica y poder establecer su diagnóstico y normar su criterio para dar un tratamiento. Si hay alguna falla en esto, y también, o hay una falla en
en la aplicación de las indicaciones médicas, en atender las recomendaciones del médico, pues es obvio que se pueden presentar situaciones que no son favorables para el paciente, porque todo el enfoque de los servicios de salud pudiera haber sido equivocado, o todo el enfoque de los servicios de salud pudiera no haber tenido el beneficio esperado, el éxito esperado, pero por causas muchas veces atribuibles al propio paciente. Sin embargo, el paciente, cuando no obtiene el resultado esperado, pues lo más fácil es no asumir su culpa, su responsabilidad, y tratar de trasladarla en quien le prestó el servicio, y entonces empieza a cuestionar si no hubo un buen diagnóstico, si no hubo un buen tratamiento, si hubo un daño durante el tratamiento, si hubo un efecto adverso de los medicamentos que no fue identificado oportunamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta relación no nada más es de inicio, es desde el inicio hasta el final, hasta que terminan, hasta que se le da de alta de la enfermedad que se está tratando. Y en este caso de enfermedades incurables, pues nunca hay una alta definitiva. Entonces siempre son pacientes que tienen que estar regularmente acudiendo a los servicios de salud para estarse checando y ver que la enfermedad no vaya avanzando de manera indeseable, y si se puede ir controlando, pues que se tomen todas las medidas de control adecuada en su propio beneficio. Entonces, es muy importante identificar caso por caso para ver cuál es la participación en el daño que la conducta o la corresponsabilidad del paciente tuvo en este daño del cual se alega. Por eso le decía que es tan importante el saber qué es de Sedena, porque lo tenemos como en un escalón de servicios de cómo lo catalogamos nosotros los mexicanos como lo mejor que hay en nuestro país, ¿no? Entonces es muy interesante, muy importante. Yo vi un caso de un vecino, me consta, hace tiempo, pero estamos hablando de Pemex, otra joya de nuestra corona, hablando de salud, donde este paciente tuvo una parálisis facial porque tuvo un problema muy fuerte y sin embargo jamás le dieron la baja y tenía que seguir trabajando. A mí me impresionaba porque el trabajo que hacía, este es un vecino, el trabajo que hacía no era fácil, era de los que manejaban los trailers para llevar combustible a los diferentes lados. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que en esta condición lo obliguen a seguir trabajando? Estaba obligado, cuando trae una bomba de tiempo él en sus manos, aquí en la Ciudad de México. Entonces a mí no me cabía en ese tiempo en cabeza qué criterio aplicaba el médico o quién lo estaba revisando, porque iba continuamente, pero aún con la cara desfigurada, estaba trabajando en esas condiciones. En ese tiempo yo no estaba metida de lleno en esa situación y lo que hemos hablado muchas veces, a veces la falta de conocimiento obliga a quienes no quieren perder su trabajo, si me paro me van a quitar mi trabajo, me van a quitar la antigüedad, y tener una plaza con base en Pemex, pues no es cualquier cosa, ¿no? Entonces está en esa disyuntiva, hasta donde también el trabajo o presiona de tal forma a las personas para llegar a ser negligentes sin saberlo. Bueno, por supuesto que el trabajo a veces se le prioriza, y por eso es que uno no acude oportunamente o no acude simplemente a los servicios de salud hasta que ya tiene un problema agudo. Así es. Y ya tiene que acudir ya no a la consulta, sino ya al servicio de urgencias porque ya tiene un problema agudo. Por supuesto que influye, pero creo que no es culpa, no le quita la responsabilidad en este caso, al trabajador, al paciente, de acudir a los servicios de salud, porque para ello hay servicios de salud en distintas ubicaciones, incluso en todo, hay disposiciones expresas en materia laboral que en los centros de salud, dependiendo el tamaño, el número de personas, de trabajadores, deben de contar ya incluso en su sitio de trabajo con un médico, y es un médico que, si bien es de primer contacto, pues sí es el médico que puede identificar si existe un problema que tenga que
derivar a ese paciente a servicios de mayor complejidad o de especialidad. Entonces, sí es importante que nosotros como personas tengamos muy claro que debemos de cuidar nuestra salud en todo momento, y no es un obstáculo, no puede ser una justificación temas laborales. Porque, por ejemplo, este trabajador puede hacer un transporte pensemos, de la Ciudad de México, que va de la refinería o de las instalaciones de lo que era la refinería 18 de marzo a algún estado del país. Bueno, ahí en la refinería debe haber servicios de salud. Y si no, está un hospital, por ejemplo, de Pemex, ahí en Azcapotzalco, muy cerca, y si tiene un problema, puede acudir desde al servicio de urgencias, a la consulta de urgencias, que hay parámetros en los que se deben de dar los servicios de urgencia, que deben ser expeditos, o puede acudir al lugar al donde va a llevar la gasolina. También Pemex tiene distintas unidades de salud y tiene convenios de subrogación de servicios, y si no, pues puede ir a un servicio que no sea de Pemex. O sea, servicios de salud creo que hay en toda la República, en todos lados, en muchos lugares a los que podemos acudir. Creo que no es una justificación el tema laboral como para no atender la salud. Los servicios de salud son los 24 horas del día, de los 365 días del año, incluyendo sábados y domingos. Entonces, aun cuando trabajemos 5 o 6 días de la semana, debemos de tener algún día de descanso. En el día de descanso tendríamos la obligación de acudir a un servicio de salud. En este caso en particular, para mí era impresionante ver, porque él estaba tratado, o sea, le dieron un tiempo, estuvo en su casa, pero los que lo conocíamos nos dábamos cuenta que no estaba en condiciones de laborar y de trabajar, porque incluso una mano no le respondía, y yo le decía, ¿cómo es posible que te dejen manejar o que te obliguen a seguir trabajando si no estás manejando un camión? O sea, ¿cómo? O sea, no entendí yo esa situación. ¿Quién estaba manejando eso? ¿Qué estaba pasando? Y él no tenía en ese tiempo los conocimientos, supongo, como para iniciar una demanda, hacer algo para que no perder su trabajo, porque decía, es que si no voy me van a correr, y estuve mucho tiempo en descanso, no mejoro, pero no le daban la baja. Entonces es una situación muy, muy complicada, muy difícil, que me vino a la mente en este momento, porque estamos hablando de organismos de las paraestatales mucho más arriba que quienes recibimos salud en el sector salud, ¿no? Que todavía es otro tema muy, muy interesante. Por aquí tenemos quienes nos están mirando. Un saludo hasta Michoacán. Leslie Linares, gracias por estar como siempre con nosotros. Leslie, querida, te mando un beso. Edgar Durán, hacia Estados Unidos, como siempre, gracias Edgar por estar presente con nosotros. Jesús Montaño, gracias por estar con nosotros. Claudia Evia, hasta Morelos, gracias por estar con nosotros. Claudia nos dice, la atención del IMSS es muy mala. Algunas especialidades sí se preocupan, como oncología de la raza. Los médicos generales, si desde el principio identifican el problema, pueden enviar el paciente a la especialidad, y lo mal que hacen es dar su paracetamol y diclofenaco y ocultan el problema, dice Claudia Evia, por aquí nos refiere. Verónica Rodríguez, gracias, queridísima doctora, porque está presente con nosotros. Igual el maestro Héctor Antonio Becerra de Justicia para Todos, gracias. Y nuestro queridísimo catedrático retórico, de los más importantes de nuestro país, doctor José Manuel Ramírez Tobilla, gracias por estar presente. Los servicios de salud siempre van a ser la queja dependiendo hacia dónde vayamos, y siempre nos quedaremos en espera de un poco más. Eso ha sido la constante hasta la fecha. Creemos que con el INSABI pudiera mejorar con toda esta buena voluntad que vemos que quieren poner. Bueno, pues aquí precisamente es un tema muy interesante, porque si hay desabasto de medicamentos, si hay falta de prestadores de servicios de salud, si los servicios que se prestan no tienen la calidad, no se prestan con la oportunidad o con la seguridad que
los estándares de la buena práctica médica exigen, por supuesto que va a haber una infinidad de problemas y de daños a la salud que se presenten en los pacientes que requieran los servicios de salud. Y esos daños pues van a ser una responsabilidad patrimonial del Estado, porque el Estado hoy en día, de acuerdo a nuestras nuevas disposiciones legales en materia de salud, pues como mexicanos o por estar dentro del territorio simplemente, aunque no seamos mexicanos, tenemos derecho, es un derecho ahora ya humano a la salud, y ese derecho dice que tenemos derecho al acceso a servicios gratuitos y de manera universal. O sea, ¿qué significa? Desde el primer nivel hasta el nivel hasta el tercer nivel, que es de alta especialidad, incluyendo procedimientos quirúrgicos e incluyendo todos los tratamientos que se requieran con medicamentos. Entonces, pues es atención integral. Si no se brinda esta atención, aquí ya no hay una corresponsabilidad. Si yo como paciente acudo de manera oportuna, cumplo las obligaciones que ya mencionamos y no recibo los servicios de salud, bueno, aquí ya no hay una corresponsabilidad. Aquí ya la responsabilidad solo queda de un lado, ¿no? Es muy clara. Pero cuando se produce un daño en la salud de un paciente y ese daño deriva tanto de que no se dieron los servicios de salud en la forma que la buena práctica médica exigía, es decir, conforme a lo que está protocolizado como la forma de tratar a un paciente, por ejemplo, con una enfermedad como la que estamos señalando, diabetes mellitus tipo 2, y que el paciente también incurrió en conductas que participaron o que contribuyeron en que se causara ese daño, como no haber acudido oportunamente a los servicios de salud, como no haber atendido las indicaciones médicas en tiempo y forma, como no haber brindado a los prestadores de servicios de salud toda la información necesaria de los padecimientos que tenía, de la evolución, de sus signos, de sus síntomas, pues entonces ambas partes contribuyen en que se haya causado el daño en la salud del paciente, que en este caso le produjo primero la pérdida de un riñón y segundo la pérdida de la visión en un ojo por el desprendimiento total de retina. Entonces, en este caso que reconoció desde la sala del tribunal, en este caso de justicia administrativa, que fue la sala superior, que determinó, bueno, pues que había una corresponsabilidad, y el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece que cuando no se puede distinguir, cuando son varias personas las que participaron en un daño y no se puede distinguir quién produjo el mismo, o se puede delimitar la participación que tuvo una u otra en la causa de ese daño, entonces ambas partes o todas las partes que se encuentren involucradas van a ser responsables de manera solidaria del daño causado. El capitán del barco que nos mencionaba en algún momento. Exactamente, entonces aquí como no se puede determinar pues cuál fue la participación y de uno en la producción de ese daño, entonces lo que dice este dispositivo es ambas partes o todas las partes involucradas van a ser responsables de manera solidaria respecto a ese daño causado. ¿Qué significa? Pues que la obligación la tienen ambas partes de manera igual y puede ser reclamada a una o a otra. En este caso, se le da la razón en este caso al militar, y se le establece una indemnización de 8,320,021 pesos aproximadamente, pero se dice, como tú contribuiste en la causa del daño, entonces son responsables solidarios los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y el militar que fue paciente. Ajá. Y por lo tanto, entonces, si bien es cierto, la indemnización que te corresponde son 8,321,000 pesos, solamente
los servicios de salud de las Fuerzas Armadas están obligados a pagarte el 50% de esa cantidad. Y así se emite la resolución de la sala administrativa que resolvió este caso en el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado. Muy salomónico, ¿no? El asunto. Muy salomónico. Sin embargo, de ahí ambas partes se van al amparo. Ajá. Y se resuelve el amparo por un tribunal colegiado en materia administrativa. Y también precisamente reconoce esa corresponsabilidad, o sea, está de acuerdo con que existe esa corresponsabilidad, tan es así de que ahí se emite precisamente esta tesis aislada. Ajá. Que se publicó el pasado viernes 24 de enero. Ajá. Bajo el rubro Responsabilidad Patrimonial del Estado, en términos del artículo 29 de la Ley Federal Relativa, que es la Ley Federal. Ajá. De Responsabilidad Patrimonial del Estado, la institución de salud pública y el paciente son corresponsables cuando el daño reclamado derivó de que aquella no otorgó el tratamiento a una enfermedad crónico-degenerativa que diagnosticó y omitió solicitar la atención médica oportunamente. Entonces, lo reducen tanto que nos quedan muchas, sentimos nosotros que quedan muchas lagunas, veces, wow, sí, en este caso, me quedé yo impresionada, ¿y con qué se queda? ¿Y esta fue la última resolución? ¿Ya con esta se quedan? ¿O todavía hay oportunidad de hacer algo más al respecto? Bueno, se emite pueden ir en revisión, si hay un elemento de inconstitucionalidad. Ajá. Sin embargo, aquí ya, para nosotros lo importante es que ya se emitió el criterio. Así es. Por parte de los tribunales federales, y este criterio, pues, además, si no me equivoco, ¿sí?, se aprobó por unanimidad de votos de los 3 magistrados que integran este tribunal que emitió esta resolución, y pues ya vas sentando precedente para que en casos similares, pues los jueces que conozcan esos casos, que pueden estarse ahorita en trámite judicial, muchos casos, pues les sirva como un criterio orientador para resolver esos casos, de tal suerte que si se emiten otros 4 casos en el mismo sentido, pudiera crear jurisprudencia y ser vinculatoria ya para todos los jueces y autoridades de nuestro país. Muy interesante. Aquí, ¿cuál es la diferencia, abogado, entre una mala praxis y esta corresponsabilidad? Porque entonces ya nos cambian completamente la jugada aquí. Bueno, efectivamente que la mala práctica primero tendría que analizarse si no existe corresponsabilidad o responsabilidad, o se causó esa mala práctica o supuesta mala práctica por causas imputables al propio paciente. Entonces, primero tendríamos que hacer el análisis. Ajá. De que el paciente no haya contribuido al daño del cual se queja o del cual se duele, para poder determinar si entonces la responsabilidad solamente queda en quien prestó el servicio. Y si hubiera si de ese análisis derivara que el paciente sí contribuyó en alguna forma en la producción de ese daño, porque no se atendió de manera oportuna, porque no dio la información veraz, oportuna y completa que necesitaba el prestador de servicios de salud para dar un servicio de calidad, con oportunidad y en estándares de calidad, o el paciente no cumplió con las indicaciones médicas al pie de la regla, o las recomendaciones que el paciente le dio de cuidados posoperatorios, de cuidados de signos de alarma, cuando el paciente se va y dicen, bueno, si tú te sientes mal, si tienes esto, si la medicina te causa esto, pues tienes que hablarme, o tienes que acudir de inmediato al médico, o tienes que hacer alguna acción, suspender el medicamento, etcétera. Si no lo haces y se produce un daño, bueno, pues entonces pudiera no ser una mala práctica médica, pudiera ser una responsabilidad absoluta y completa del paciente, o una corresponsabilidad
con el que prestó el servicio. Entonces, por eso es lo importante, Ajá. porque ahora todos los casos que se discuta un tema de mala práctica médica, pues tendremos que entrar al análisis de si no existen elementos de, primero, responsabilidad del paciente Ajá. o de corresponsabilidad. Y si hubiera un tema de corresponsabilidad, como bien lo dices aquí salomónicamente, pues le dijeron, bueno, te correspondía tal cantidad, perdón por la mitad. Por el barbarismo, pero cada quien su golpe, vale, mitad de mitad y ya pero aquí, por eso les decía yo, hasta dónde sí o hasta dónde se tendría que ir a revisión y entonces irse a periciales ya una manera, digo, porque están unos millones ahí en juego, si es una muy buen dinero, hablando de alguien que queda discapacitado de por vida. Hablando de perder la visión, aparte de cuando estamos hablando de quienes sufren de los riñones, que esta situación que yo he visto en el ejército y que en algún momento le preguntaba, y no voy a decir el nombre, alguien que trabaja dentro, me decía, tiene mucho que ver, Delia, también con el tipo de alimentación que les dan en Sedena. Que porque por alguna razón, no sé si es historia urbana, queridos amigos, ya me lo dirán quienes saben, que hay cierto aditamento o incluso más sal que le ponen por alguna razón para mantener la libido de las Fuerzas Armadas a un nivel hasta donde también puede perjudicar eso a los riñones, está recibiendo cierto aditamento. Esas son cuestiones complicadas y difíciles que en una pericial perfectamente sale. Claro, habría que hacer una pericial para establecer si esa situación le causa un daño a la salud de los militares. Y si se produjera un daño a la salud, por supuesto que los militares tendrían derecho, como cualquier otra persona, a reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por una actividad irregular de los servicios de salud que reciben y ser acreedores a una indemnización. Y, por ejemplo, en este caso, si bien es cierto, se le da la razón al 50%, o sea, se le da la razón en absoluto que sufrió un daño. Sí. Pero de ese daño, es innegable, de ese daño se cuantifica de acuerdo a la incapacidad total que en este caso ya presenta el paciente y que le causó una baja. Entonces, lo que se hizo fue que se cuantificó en primera instancia, se cuantificó únicamente los daños a la salud y se estableció esta cantidad de 8,321,000 pesos. Y se dijo, solamente tú tienes derecho a la mitad porque contribuiste en la producción del daño y por lo tanto eres corresponsable, y de acuerdo a este artículo 29, los que participan en la producción de un daño tienen que responder de manera solidaria, por lo tanto, si son dos, responden al 50%. Ese fue el criterio, digamos, de la primera instancia, por así decirlo, de la sala que resolvió el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado. Pero ya más allá, después el tribunal colegiado lo que hace es decir, ok, coincido con todo lo que dijo la sala, sin embargo, también ahora se le debe de condenar a las Fuerzas Armadas, a los servicios de salud de las Fuerzas Armadas, no nada más a lo que ya se condenó, sino también a que esa cantidad se actualice a la fecha en que se le vaya a realizar el pago. Y además también algo muy importante, al lucro cesante causado y a la expectativa de vida futura, lucro cesante. Exacto. Por la expectativa de vida. Entonces, ahí pudiéramos obtener otras cantidades millonarias o multimillonarias, donde tendría que establecerse precisamente como se estableció que se le causó el daño, pero no se estableció los efectos de ese daño, y los efectos ya los vimos, que fue pues que lo cesaran de las Fuerzas Armadas. Así es. Y lo cesan de las Fuerzas Armadas, pues lo cesan de su fuente de trabajo y de su fuente de ingresos. Entonces, ahora el tribunal dice, ok, no nada más vámonos a ir al tema de los daños personales, ahora vámonos a ir al tema del lucro cesante que se le causó, en este caso, al militar, es decir, a toda aquella cantidad que se dejó de percibir con motivo de este daño.
Imagínate en sueldos cuánto pudiera ser. Así es. Y a la expectativa de vida, el lucro cesante conforme a la expectativa de vida. Aquí se hacen una lucro serie cesante, de... para que nos entienda Sí. los que no tienen este tecnicismo, ¿qué significa? Sí, aquellas cantidades que se le priva de recibir a una persona con motivo de un daño. Okay. En este caso particular, el daño es la afectación a su salud. Ajá. Y además se le produjo el que fuera suspendido o retirado de las Fuerzas Armadas, se le retira de su fuente de ingreso. Y muchas veces en ese tiempo no se les se les paga no se en les determinado paga. momento. Entonces, ¿cuál sería el lucro cesante que dejó de percibir, pues, los salarios que haya dejado de percibir o los que vaya a dejar de percibir? Y luego también habla de por la expectativa, el lucro cesante por la expectativa de vida. Bueno, pues aquí entonces su expectativa de vida, hoy en día la expectativa de vida de un mexicano está entre 75, 80 años, entonces si él hubiera terminado su carrera militar dentro de las Fuerzas Armadas, pues hubiera obtenido a lo mejor ingresos por tal cantidad, menos los gastos que hubiera generado, como cualquier otra persona, le hubiera quedado un diferencial de tal que eso es lo que se le privó de manera lícita, el lucro cesante, lo que se le privó de haber ganado, y por lo tanto ahorita lo que dice el tribunal es: te doy el amparo para que se cuantifiquen estos conceptos. Y entonces ya no nada más va a quedar en los 4 millones infracción, porque recordemos que es el 50% de los 8 millones, sí, de más de los 8 millones que se le cuantificaron solamente por el daño físico, sino ahora vamos a ver a qué cantidad llega este caso. O sea que este caso no está terminado porque falta que se cuantifique todavía estos conceptos y pueden llegar a cantidades muy importantes. ¿Y aquí solamente entra para una víctima directa como este caso, o también va para víctimas indirectas? Porque en nuestro sistema de justicia y de repente vemos una normativa muy, muy especial. Digo, dependiendo de qué abogado traiga, tiene mucho que ver aquí el postulante, ¿no? La capacidad de... Aquí, bueno, pues solamente se reclamó de responsabilidad directa, no responsabilidad indirecta de sus familiares, por ejemplo. Entonces, pues dijéramos, ya también ha pasado mucho tiempo, porque pues este caso ya tiene varios años. O sea, este caso, por ejemplo, que eso es lo que hemos visto, son casos que tienen algunos... Por ejemplo, nada más para hacer una cronología de los tiempos. Él ingresó a las Fuerzas Armadas en el 92. Okay. O sea, ya hace muchos años, casi 30 años. Sí, 28 años. 28 años. En el 2003, ahí es donde a él le diagnostican o le detectan que tiene la diabetes. 11 años después. 11 años después. Luego, en el 2008... él es excluido de una promoción de sargento primero con motivo de esta enfermedad. Porque también obviamente si en la promoción implica más dinero, implica más prestaciones, implica más sueldo, ¿no? Así es. Luego también en el 2008 él comienza con problemas renales y termina un año después perdiendo el riñón izquierdo. 17 años después de servicio al ejército. Y después, esto ya en el 2008, fíjate, y él empieza con cuestiones, sigue con problemas de salud, ahí hasta en el 2009 es cesado, y luego en el 2010 ya presenta él la disminución visual, empieza con los problemas de la visión, perdón, antes de eso, el 2010 empieza con problemas de visión, se da el desprendimiento de la retina, de su ojo izquierdo también. En el 2010 se hace la declaración de retiro por el desprendimiento de retina, ya se le hace una declaración del desprendimiento, perdón, una declaración del retiro de las Fuerzas Armadas por este desprendimiento, y en el 2011
ya se hace una declaración provisional de procedencia de retiro por incapacidad del actor. En el 2012 él promueve un recurso de inconformidad contra esa declaración de procedencia de su retiro. Y en septiembre del 2012 promueve una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado ante la Sedena. Que habría también de ver cómo quedaron sus saberes, porque dependiendo en qué, sí, habría que checar. En qué estado se retiren o qué letritas le pongan ahí, tiene mucho que ver cuánto va a percibir. Entonces, fíjate, luego en el 21 de octubre del 2013, o sea, él promueve su reclamación el 14 de septiembre del 2012. El 21 de octubre del 2013, o sea, un poco más de un año después, se resuelve esa reclamación y se niega su petición de indemnización, diciendo que no acreditó que los servicios médicos de las Fuerzas Armadas incurrieran en una mala atención o negligencia médica. Y entonces, el 21 de enero del 2014, ya promueve el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y se inicia todo este procedimiento. O sea, si lo vemos, es un caso... Es un peregrinaje tremendo. Es un peregrinaje exactamente importante. Y después se emite la resolución y después contra esa resolución se amparan y se emite el amparo, y el amparo pues es del año pasado. O sea, estamos hablando de... Digamos, formalmente el problema empezó en 2012. 2012 cuando él, ya lo cesaron, a él lo cesan. 2010, ¿no? Cuando se le desprende la retina, en 2010. En 2010 se le desprende la retina, se hace la declaración en 2010, en 2011 se hace ya la declaración oficial, 2012, eso fue el diciembre del 2011, se hace la declaración oficial de su retiro. En enero del 2012, un mes después, interpone recurso de inconformidad en contra de esa declaración. La Secretaría de la Defensa resuelve hasta 2013. Wow. La Secretaría de la Defensa Nacional confirma el 7 de octubre del 2013, declaró la procedencia definitiva de su retiro por incapacidad. En ese ínter, él antes, el 14 de septiembre del 2012, promueve una reclamación por responsabilidad patrimonial, aquí ya por el daño, por este tema que ya estamos hablando, y empieza a partir de ahí, ya dijéramos, este tema que se está resolviendo formalmente, que si bien es cierto, hemos recordado y hemos hablado aquí que para que lleguemos a un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado debe haber actos previos, que es reclamarle directamente a la institución pública el cumplimiento de la obligación, que nos estaba mencionando. pues digamos los daños, y contra la respuesta que emita, si es negativa o no satisface al todo los intereses de quien se esté quejando, entonces es cuando ya se puede promover el juicio contencioso administrativo por responsabilidad patrimonial del Estado. Es un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado y conforme a la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, eso empezó, dijéramos, este juicio ya formalmente empezó en octubre del 2000, promueve 2013. Hasta enero del 2014, y de ahí para acá, o sea, del enero del 2014 a 2019 es lo que duró su juicio. Y todavía no se termina. La ley es pronta y expedita en nuestro país, nos dicen. Y todavía no termina porque obviamente se tienen que actualizar las cantidades que ya se condenaron y se tiene que analizar y cuantificar estos conceptos de lucro cesante que hemos señalado. Entonces es un caso muy interesante todavía, que efectivamente también nos hace ver que este tipo de casos no se resuelven de manera pronta y expedita, que tardan muchos años en resolverse. Y mientras tanto, esta persona ha estado sufriendo esta discapacidad, esta invalidez visual durante todos estos años. Entonces, qué difícil, qué complicado la justicia en nuestro país, y creemos que todo el mundo, queridos amigos, pero sí,
por eso la importancia, y les decía, el precedente que viene a fijar, porque hemos visto muchos casos. Hablábamos hace un momento sobre la cuestión de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que también por ahí Sedena trae casos muy fuertes en ese aspecto, que no quieren ventilar, que no les conviene ventilar, y que obviamente tienen que salir a la luz en algún momento. Los casos de deficiencia renal, que también le mencionaba yo, que no son unos, son muchos. Cuando se resuelva completamente esta situación, pues es como el clavo, aunque sea caliente, a dónde adherirse todos los demás para ver si pueden proceder los casos que vienen manejando por fuera. Les decía, depende de la capacidad y de la sagacidad aquí de los jurisconsultos, que son los que tienen la responsabilidad muy grande, abogado. Pues sí, efectivamente, y son temas que son relativamente nuevos, pero este tipo de resoluciones van dando claridad a todas las partes, tanto a los pacientes, usuarios, como a los que prestan servicios, en este caso de salud, y que forman parte de entidades gubernamentales, de cómo se van a resolver este tipo de casos. Y cuando se te presente un caso, pues no dejar que llegue el caso hasta acá y que se puedan llegar a generar cantidades multimillonarias. Para eso son los seguros, para eso existen los seguros de responsabilidad médica. Pues si te das cuenta que le produciste un daño a un paciente, pues lo más responsable, una actitud solidaria, empática, pues tendría que ser llegar a un acuerdo indemnizatorio a través de los mecanismos alternativos de solución de controversia que hoy en día están dispuestos para resolver estos casos en breve tiempo. Eso es lo que le iba a comentar. Y no tener que llegar hasta juicios largos, costosos, extenuantes, desgastantes en todos los sentidos para todas las partes y sobre todo muy onerosos. Los mecanismos alternativos de solución de controversias, ahí también tiene mucho que ver, recae otra vez en la responsabilidad en ustedes, los abogados, que son los que tienen que tener la preparación y la evolución continua para saber hacia dónde, si el caso amerita y se puede solucionar, pues para ambas partes mejor, en vez de unos juicios tan largos que a final de cuentas le cuestan al Estado. Lo decíamos en algún momento, es pareciera un pleito entre dos, pero no es cierto, están implícitos todo el Poder Judicial, la revisión, incluso hasta quién saca las copias, quién va, quién viene, todo está dentro de un juicio, todo le cuesta al Estado. Entonces, hasta donde también nos conviene a todos hacer las cosas de la mejor manera. Pues por supuesto que nos conviene, pero también esta situación que es algo, una materia nueva, por decir así, un tipo de juicio nuevo, esta ley pues tiene realmente poco tiempo también de estar funcionando. Quizá estos son de los pocos juicios, hay varios, pero no son muchos juicios los que se han emitido, los que se han llevado, todas las instancias se han llegado hasta estos niveles en esta materia. Entonces, dijéramos que todavía no existe un conocimiento en el foro jurídico claro de incluso las vías, los procedimientos, la forma de acreditar los daños, y para una parte y para otra también cómo se defienden este tipo de casos, la corresponsabilidad, qué tipo de obligaciones tienen los pacientes, hacerla valer, etcétera, etcétera, para efectos de tener claridad cuando se presente un caso y tener la posibilidad de saber en dónde está parado ambas partes, porque muchas veces por desconocimiento se generan expectativas, muchas veces millonarias, porque ya se resolvió un caso, ejemplo donde condenaron a la Secretaría de la Defensa a pagar a un militar que tuvo problemas de salud y lo obligaron a pagar una cantidad multimillonaria. Ya todos piensan que su caso también puede llegar a esas cantidades, y muchas veces pues son muy diferentes los casos, las circunstancias que se toman en cuenta para llegar a eso. Entonces, cuando las partes desde un principio están con los pies en la tierra y saben claramente en dónde están parados, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, realmente legalmente qué pudieran aspirar, y que conocen que estos trámites también son muy largos, muy desgastantes, muy onerosos, que
que son muy absorbentes, bueno, pues entonces puede sensibilizarse a que puedan resolver de manera temprana, de manera expedita y de manera conveniente para ambas partes una situación de esta naturaleza. Sin embargo, cuando una de las partes está mal asesorada, porque no tiene a lo mejor la experiencia, sus abogados no tienen los conocimientos en la materia, las dimensiones en las que pueda llegar, pues puede crearse castillos en el aire y ven un caso como si fuera el boleto de la lotería, que pueden aspirar a una indemnización que los va a hacer ricos de por vida. Entonces, cuando están mal planteadas este tipo de casos y cuando muchas veces priva a lo mejor la ambición, priva el oportunismo, pues es muy difícil resolver un caso. Por eso me imagino que son estos casos que llegan a juicios de muchos años y que son muy desgastantes en todos los sentidos. Pues aquí también puede ser plausible para quien ha soportado tantos años, porque es un desgaste psicológico terrible simplemente enfrentar los juicios. Aplauso también para los abogados que han llevado este caso y que es la lucha de David contra Goliat en estos casos, porque hablando de casos contra la Sedena, no cualquiera se atreve a llevarlos. También la importancia de la preparación, lo hemos hablado, queridos amigos, por eso los martes la gente especializada, derecho sanitario, derecho médico, no cualquiera le entiende, no cualquiera tiene la expertise, tantos años defendiendo casos similares y casos como estos, de verdad, que nos los comparta y nos traiga, y quienes ya son asiduos seguidores suyos, deben de estar felices para entender qué es lo que está pasando en nuestro país. Gracias, Pedro Ayala, por estar presente por aquí con nosotros también. De verdad, abogado, ¿qué más podemos esperar? Le decía yo en un inicio, con casos como este pudieran surgir por montones o después de que sucede esta situación en la Corte. Bueno, pues ahorita este caso también es oportuno en función de visualizar que las irregularidades en los servicios de atención médica que está brindando hoy en día el INSABI, hoy en día el gobierno federal, a través de los servicios de salud que están afiliados al mismo y cualquier otro servicio de seguridad social, porque también en todos lados vemos situaciones muy difíciles. Bueno, pues que este caso sea dijéramos, un ejemplo de lo que puede ser una mala atención médica, un diferimiento de atención, no seguir un protocolo de atención en un paciente que requiera ser protocolizado para ser atendido, que tenga una enfermedad de este tipo. Vemos hoy en día los casos de los niños que tienen cáncer, pues son casos que el cáncer también es una enfermedad crónica degenerativa que puede avanzar y puede avanzar muy rápido. Entonces, no quisiera que este tipo de juicios, como el que se está visualizando a través de esta tesis que salió publicada y que la resolución pues está disponible en la página de internet, es como nosotros nos enteramos de este caso. Así es. No es que nosotros lo hayamos llevado. Este caso nosotros nos enteramos por la publicación que se hizo por la propia semanario judicial y lo difunde la propia Suprema Corte, la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, es como te enteras, pero pues esa información también está a disposición del público en general. Claro. Está a disposición de los abogados. Cualquier interesado en un caso de este tipo, pues puede recurrir a la información que estamos nosotros ahorita comentando, que puede analizarla y puede tener los elementos y puede llevar un caso de esta naturaleza por las instancias que ya recorrió este caso y puede servirle de experiencia para no cometer errores que muchas veces la inexperiencia pues hace que se cometa, ¿no? Entonces, que se vea como las posibilidades que se tienen hoy en día ante los graves problemas que se están verificando en la prestación de los servicios de salud del gobierno federal. Como teoría del caso, como método del caso, digo, no está de más, ¿verdad? Sobre todo los estudiantes, también ver qué está pasando en nuestro país en esa materia. Estamos hablando de las mañaneras, que también ya los martes son de salud en las mañaneras, queridos amigos, y muy interesante el tema. En la mañana nos hablaban de que se prevén 70,000 nuevos. ¿Se acuerda que le comentaba hace 8 días
que habían acudido a la solicitud 38,000 aspirantes a pertenecer al sector salud, pues ahora se habla de 70,000 en lo que resta del sexenio, supongo yo. Están hablando de 20,000 por año para solventar hablando de material humano en el sector salud. ¿Hasta dónde también van a empezar a suscitarse? Vemos que pareciera que nos traen soluciones y las soluciones vienen también cargadas de problemas y demás. Hablan también de la situación de los estados que no se quieren sumar, que no quieren hacer en las propuestas de, nos decían aquí, déjeme, lo había anotado, de las compras consolidadas. Hablaban de las compras consolidadas en favor de quitar las subrogaciones y el coyotaje que se da mucho y todas estas situaciones. 6 estados no se quieren adherir, entre ellos Nuevo León, y me brincó mucho el tema de Nuevo León, porque en cuestiones de salud que quieren ser autosuficientes, quieren quedar fuera, pero por el otro lado yo veía que están mirando desde gobierno federal la posibilidad de subsidiar el transporte porque no les alcanza para cubrir el transporte. Entonces ahí me brincó, no les alcanza para cubrir el transporte, ¿cómo les va a alcanzar para cubrir la cuota que les toca en salud en su estado? No está como disparejo el asunto. Bueno, estamos viendo un periodo de transición muy raro, muy accidentado en cuanto a servicios que se daban bajo un esquema del Seguro Popular, bajo ahora el nuevo esquema del INSABI, que es un Instituto de Salud para el Bienestar, que es un organismo que en principio tendría que darle servicio de salud a todas aquellas personas que son cerca de 70 millones de personas que se encuentran dentro del país y que no tienen ningún tipo de servicios de seguridad social con motivo de su trabajo. Le llaman hoy en día servicios de seguridad social laboral, o sea que por medio de tu trabajo tienes este tipo de servicios de salud. Entonces, el universo de personas que son cerca de 70 millones es mayor a lo que atendía el Seguro Popular. Entonces, mayor y en 20 millones aproximadamente. Entonces, este tipo de personas, porque hoy en día aplica incluso hasta los que no son mexicanos, simplemente por el hecho de estar en el territorio nacional, pues tienen este tipo de derecho humano a la salud, que es acceso universal y gratuito a todos los servicios de salud, pues va a generar una serie de problemas que realmente los estamos empezando a ver, pero no sabemos realmente cuándo van a terminar y se ve muy difícil en la realidad que pueda esto en breve tiempo poderse recomponer. De entrada ya el derecho ya existe y ya nuestro gobierno dijo que será hasta diciembre de este año cuando veamos los resultados. Hoy en día pues empezó muy accidentado, se dijo que es gratuito y todavía se siguen cobrando cuotas de recuperación, y primero se dijo que no y luego que sí, que bueno solamente en tercer nivel, pero pues si el servicio es universal y gratuito, la gratuidad es universal, entonces pues no puede ser ni en segundo ni en tercer nivel. Entonces todavía está esto que dijimos, es un reto enorme. Hay que lamentablemente vivir los problemas de una transición no planeada, no bien organizada, y pues por supuesto que en unos meses, en unos años, vamos a ver también las consecuencias ahora desde el punto de vista legal que generaron todas estas irregularidades o todas estas dificultades de la transición de un sistema a otro en el servicio de salud. Así es. Pues por aquí saludos a Fernando Morningstar, a Carol Izárraga Ortega, del grupo de médicos y enfermeras, etcétera. Los médicos no somos delincuentes, el movimiento médico 22 de junio, que por aquí nos están mirando, y que vaya que también vamos a tener que hablar en algún momento de los médicos sindicatos y de que esas son otras cuestiones completamente diferentes, pero que también tienen mucho que ver en los temas que nos ocupan martes a martes. Por ahí una situación, y que le voy a dejar de tarea, lo voy a comprometer por aquí, licenciado. Estaban hablando también de todos los institutos que ya se adhirieron al INSABI,
pero resulta que el único que no se adhiere al INSABI es el IN. Y hemos hablado, este tema del IN, yo tengo años tratándolo, porque por ahí tuvimos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, saludos doctor, sobre estas denuncias, que ya en algún momento fuera de cámaras le he comentado un poquito, pero el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de nuestro país, la joya de la corona en nuestro país, por ahí hablaban que tiene un contrato de 659 millones subrogados de insumos de farmacéuticas y demás, entonces ellos no se adhieren, y hace poco hemos estado mirando las situaciones que desde adentro también suceden, y que en la denuncia que el doctor Rodolfo Ondarza Rovira lleva años haciendo era sobre experimentos con cerebros, personas hablaban de 474 víctimas reconocidas. Entonces, creo que ahí hay un tema muy, muy interesante, muy extenuante, puedo decirle casi, porque estábamos hablando de casos de años. Este caso de las víctimas también tiene muchísimos años y no vemos respuesta. Entonces, a ver si se echa un clavado por ahí, le vamos a compartir información que nos dé su opinión al respecto. Pues habría que analizar caso por caso, la verdad es que se ha dicho mucho de muchos casos y a veces puede ser que tengan sustento y a veces no tienen ningún sustento, entonces sí hay que analizar caso por caso. Digamos, ahorita es muy interesante el hecho de que en días pasados se señale que el responsable de todos los problemas que están dando, por ejemplo, en el Hospital Infantil de México, pues no es el gobierno federal, sino es los mismos directivos. Es un tema bien interesante. Hablando de Federico Gómez. Del Federico Gómez, ¿no? Y se establece ya en la figura directamente del director del instituto y en la figura también del jefe de hemato-oncología. Entonces... O sea, el medicamento sí hay, pero de adentro los están escondiendo. Y porque porque ellos están confabulados con determinadas farmacéuticas que son las que están ocultando el medicamento y demás. La verdad... Que algo similar estoy mirando con lo del ININ. Sí, claro, digo, la verdad son situaciones, son acusaciones muy delicadas que sin sustento, sin pruebas, realmente son muy temerarias, que para poder hacer algo así tendrían que tener los elementos para poder decir y aquí están las pruebas. De otra forma, pues yo creo que queda muy mal el gobierno, porque hacer una acusación de ese tipo sin los sustentos, sin las pruebas contundentes, pues puede revertírsele en la credibilidad que pueda tener y realmente que se piense que en lugar de asumir la responsabilidad, lo que quiere hacer es trasladarla a otras personas, ¿no? O fragmentar. En este caso, pues creo que como posibilidad existe, hay que hacer una investigación. Ellos tienen todas los elementos, las vías, las formas de hacer investigaciones para que puedan realmente determinar si existe o no, pero esto de hacer una acusación es un poco lo que sucedió hace algún tiempo y el reclamo del fiscal contra... Y sobre todo mediático. Sí, exacto, sobre todo mediático. No vimos cuando dicen, pues es que una acusación de este tipo, pues no respeta el derecho humano o el principio universal de presunción de inocencia. Entonces, hacer una acusación tan temeraria en medios de comunicación, pues más bien se puede interpretar que tiene como fin más bien deslindarse o desplazar la responsabilidad que ellos tienen a un tercero, ¿no? Cuando ya se ha emitido un documento interno por parte de la Secretaría de Hacienda que reconoce que el problema del abasto de medicamentos es y corresponde a problemas administrativos imputables a ellos. Entonces, creo que sí, no podemos hacer acusaciones tan temerarias, tan ligeras, porque podemos caer en un error que nos puede costar el día de mañana una acusación por daño moral, una acusación por responsabilidad civil al haber lastimado el buen nombre, el prestigio, el honor, la reputación de una persona, de un servidor público, de un directivo de un hospital, de un funcionario público, de un alto funcionario público, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tiene que manejarse con mucha prudencia, para no generar este tipo de situaciones, la verdad, muy lamentables que se están viviendo en el medio político y en el medio de la salud. Lo curioso fue después ver en reunión de médicos
el cobijo que le dan al director del instituto y toman la frase que utilizaron para Andrés Manuel para decirle no estás solo al mismo director. Entonces polarizar y radicalizar una situación no ayuda, no abona en la situación que está el país, hablando de salud, que también seguimos en el filo de la navaja, ¿no? Y es lo que hemos venido diciendo desde un principio en estas reuniones de los martes, el hacer una acusación de mala práctica médica, de negligencia médica, de responsabilidad médica, de manera ligera, temeraria, sin las pruebas, sin haber hecho una investigación, sin tener una opinión, una opinión técnica médica de un especialista, de un par que dé elementos para que pueda sustentar una acusación en ese sentido, pues siempre va a considerarse temeraria, ¿no? Y entonces eso hace, esa facilidad que hoy en día, sobre pretexto del derecho de libertad de expresión, muchas personas pues hacen acusaciones de esta naturaleza, pues genera un ambiente pues no deseable ni para los servicios de salud, ni para el gobierno, ni para un Estado de Derecho. Entonces, pues nosotros seguiremos siempre defendiendo el Estado de Derecho y que las cosas se hagan bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas, de ambas partes. Sí existen situaciones, pero que para que se puedan denunciar y llevar a una información pública, pues tienen que tener sustento probatorio y que hayan sido llevadas previamente ante las instancias legales que las hayan analizado y que hayan determinado, porque aquí nadie es responsable, nadie es responsable hasta que no se le demuestre su culpabilidad. Es principios básicos que hoy hemos visto que han sido muy cantados, por decirlo así, el derecho de principio o el principio de presunción de inocencia, que debe de ser respetado irrestrictamente por el bien de todos. Porque ahorita es este director el que está siendo pues lastimado en sus derechos humanos, en su prestigio, en su honor, reputación, de esta manera. Pero si no levantamos la voz, el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros. Entonces sí tenemos que ser muy enfáticos en esta situación. ¿Qué nos deja de tarea? ¿Con qué vamos a esperar para el próximo martes? Si no ocurre nada fuera de lugar, porque últimamente, hablando de salud y justicia, están sucediendo muchas cosas, pero si no ocurre más nada, ¿qué tema podríamos tratar el próximo? Hay otros criterios que se publicaron también en enero. Vamos a estar revisando los criterios que publica la Suprema Corte de Justicia en el Semanario Judicial de la Federación, cuando resuelve casos de salud, casos que son icónicos. Hace unos días también resolvió otro caso se publicaron las tesis a principios de este año, entonces vamos a revisar esas tesis y las resoluciones que les dieron origen a las mismas. Perfecto. Pues queridos amigos, la cátedra gratuita de todos los martes de Salud y Justicia con el CEO de Médico Legal, desde aquí de Más que Leyes, Educando la Conciencia. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. A los grupos de médicos y enfermeras que nos siguen, que nos ven y que nos dejan por ahí su opinión, de verdad, muchas gracias. Es un honor llevar para ustedes y que gente tan especializada, si tienen pregunta, cuestionamiento o aporte, con gusto serán recibidos. Tenemos su correo electrónico que cada 8 días nos deja, de rojas@medicolegal.com.mx. Contesta directamente el licenciado, cualquier cosa, y si no, aquí con nosotros. Ya saben que estamos a sus órdenes y a su servicio. Soy Delia Linares Alvarado. Los esperamos mañana con un miércoles de criminogénesis, como siempre. Gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa. Mañana nos vemos. Gracias a quienes hacemos el programa de Más que Leyes, Educando la Conciencia. Gracias a Médico Legal y al licenciado Daniel Osvaldo Rojas López por cada martes. Nos vemos el próximo martes. Encantado. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta mañana.